Vamos a presentar hoy una mirada a las economías criminales y su impacto en el Perú. En más de 300 páginas, Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera repasan 8 sectores de economías ilegales que producen fondos de origen clandestino, pero además que están desarrollando una red de explotación de trabajo y de explotación sexual que afecta a personas concretas, ciudadanos y ciudadanas. Vamos a encontrar en estas conversaciones con los autores el resultado de un trabajo que compila información todavía dispersa, todavía incompleta, sobre un aspecto, una forma de mirar nuestra realidad en este momento. Economías ilegales, una construcción que sin duda debe afectar nuestra percepción sobre la informalidad, nuestra mirada sobre el ambiente en el que se está construyendo o no la ciudadanía. Vamos con los autores. Comenzamos con Carlos Basombrío. La primera edición, por múltiples razones, nos dejó muy insatisfechos y decidimos retrabajarlo, ampliarlo y actualizarlo. Hace unos pocos meses, un par de meses, ya hemos sacado esta versión que incluye 8 economías criminales en el país, que no son todas, porque hay por lo menos 2 más que deberían considerarse como tales por las características afines que tienen con las otras. Los temas de esta segunda versión: tala ilegal de madera, contrabando, trata de personas y otra forma de explotación, minería ilegal, adaptado a la versión de un libro compartido, ya no solitos, usurpación y tráfico de propiedades públicas y privadas, todo lo que es las invasiones de terreno, todo lo que es apropiarse de la propiedad del otro, etcétera, tráfico ilícito de drogas, extorsión a pequeñas y medianas actividades económicas, que está en un boom desagradablemente importante, tráfico de fauna de flora silvestre y algunas reflexiones transversales. A esto se le podría agregar todo lo que es piratería intelectual, pero la información es muy pobre y solo hemos conseguido alguna información básica en temas de piratería de software, que no es poco lo que significa la piratería de software, y pesca ilegal. ¿Cuán grave es el problema? Yo primero iría por ahí. Es muy grave. Es muy grave. No solo por los montos, que pueden ser mucho mayores que los que están ahí, sino porque las particularidades de nuestro país no ayudan para nada para que este problema disminuya, sino nuestras particularidades como país hacen que este problema sea más difícil todavía. La poca presencia del Estado en muchas zonas rurales, donde gran parte de las economías criminales tienen lugar, la mayoría, salvo tráfico de terrenos y usurpación, y extorsión, donde hay una predominancia urbana, el resto son básicamente rurales. Un Estado, niveles de pobreza importantes en el país, falta de oportunidades, una gran demanda de los productos que tenemos, una gran demanda de los productos que son exportados por nosotros. No todos son exportables, pero la mayoría sí lo son. Nuestra fauna, nuestra madera, las drogas, el oro, y los trata de personas. Entonces tenemos un paquete grande de cosas que dependen más de una lógica externa. Ahora, normatividad hay bastante. Cada uno de los casos te muestra que hay un nivel de normatividad importante, buena en muchos sentidos, pero muy difícil de aplicar. Hay institucionalidad especializada también hay eso, pero creo que donde hay muy poco es en voluntad política, en conocimiento del problema, de la naturaleza del problema y su gravedad. ¿Por qué? Porque además esto choca con muchos intereses concretos, penetra el Estado, ¿no? Entonces lo penetra a distintos niveles. La corrupción de funcionarios es altísima, entonces la lucha contra esto es complicada. Tráfico ilícito de drogas, dentro de todos los sectores de economías ilegales que describes, es el que quizás tiene más atención y más nivel de inversión pública sostenida desde los años 90, desde los convenios de la DEA. Sin embargo, el gran hallazgo, creo, ya de esta versión claramente,
es que el tráfico ilícito de drogas, incluso con todo lo de oscuridad que tienen las cifras, no es la economía que más impacta en términos de volumen. No, no, para Ustedes nada. se encuentran en la minería ilegal en esa posición. Y creo que, si no me equivoco, tráfico ilícito de drogas está en tercer lugar. En tercer lugar. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué en tercer lugar? A ver, primero, en este caso las cifras son las mejores que se puedan tener dentro de las limitaciones del caso. ¿Por qué? Porque hay todo un manejo, un análisis internacional donde lo que se hace es establecer, digamos, dónde se realizan las utilidades del tráfico. Y no me acuerdo si la cifra es exacta, pero en el caso de los países productores queda algo así del 5%. Sí. No me acuerdo exactamente de las cifras. Y el 95% se realiza en el exterior. Esto da cuenta de un negocio de drogas que, empezando en el Perú, da cuenta de más de 100.000 millones de dólares de la cocaína que produce el Perú. Pero lo que queda localmente es, entre comillas, solo 1.100 millones de dólares. Un estimado de solo 1.100 millones. Respecto a lo que se acumula afuera. Claro. En cambio, la minería ilegal del oro, que también tiene una medida razonablemente cercana, porque Macrocónsul hizo un estudio sobre este tema, y hay diferentes formas de aproximarse, pero más o menos hay una coincidencia en que aproximadamente el 30% del oro que produce el Perú viene de distintas formas de ilegalidad que se meten dentro del sistema legal. Mucho que ver con lo que es Chala, recibiendo, donde se procesa el oro, Chala y Nazca, donde se procesan principalmente Chala, el oro ilegal que se produce en muchas partes del país, donde se va metiendo a la legalidad. Y luego figura en las cuentas nacionales, porque salvo circunstancias muy particulares en que el oro sale a Bolivia, todo el oro que sale formalizado, legal. Entonces, la vinculación con el valor del oro te basta para saber, asumiendo que el 30% es ilegal y de repente ahora es más. Y la otra, trata de personas, que también tiene todo mecanismos internacionales de medición que dan una aproximación bastante aceptable. Pero sí, efectivamente la minería es la más grande, la más extendida, está en todas las regiones del Perú, la que más mata, tanto que al capítulo se le pone crece y mata, digamos, al punto que podría competir en ese tema con el narcotráfico. Quiero que la violencia ha mostrado la interacción o la compenetración que hay entre Madre de Dios y Puno, que es algo sobre que quizás se ha tematizado relativamente poco, ¿no? Bueno, toda la salida a Madre de Dios viene por ahí, y digamos, los mineros ilegales de La Pampa, que van a comercializar el oro que producen, tienen que sacarlo por Puno hacia la costa para llegar salvo lo que va por Bolivia, que tiene otras características. Esa es la parte en que el texto, no sé si decir sugiere, pero al leerlo me queda la impresión que estamos hablando de un tejido social en expansión, es decir, todos compartiendo cierta capacidad de consumo y absorción de mano de obra esclavizada o tratada. Bueno, así es, por ejemplo, en Puno, La Rinconada, ahí hay trabajo esclavo, esclavo no en las fórmulas del origen, pero sí... En estas fórmulas actuales. Sí, ¿no? En las versiones actuales de esclavitud moderna, que se llama, ¿no? En Secocha, que tuvo este trágico Huayco, lo mismo. Y ahí la vida no vale nada. No se registran los muertos. Los muertos que ocurren en La Pampa o en Rinconada o en Secocha, por mencionar algunos lugares, son muertos que algo sale a veces, pero como es gente que llegó informalmente, no hay registros. Entonces, de todos los sectores, prácticamente de todos, yo diría de todos los sectores, sin embagues, hay una lectura sobre violencia en relaciones interpersonales, ¿verdad? Porque la explotación no es solo de trabajo, sino que es sexual. Por supuesto, esto es en todas las zonas de minería ilegal, esto florece, hay contaminación ambiental. Hay contaminación. Brutal. Hay un modo de gestión abusivo en términos de negocio, confiscatorio en términos de negocio. Hay violencia generalizada territorial, salvo, no sé. O sea, la disputa por territorios, o ahora la penetración de los mineros ilegales
con mucho más fuerza que antes, entre los terrenos de lo que son las comunidades nativas, está generando o aceptación de las comunidades nativas, tampoco no hay que idealizarlas, o violencia para los que no quieren, ¿no? Pero también en Tala. ¿Ah? No solo en minería, sino Tala y también en Tala. fauna. Y toda la cuestión... En fauna son protagonistas. Áreas ¿no? completas. Y toda la expansión urbana hacia el tráfico de tierras también marca fronteras violentas. Quizás lo único no territorial en esta lectura sea el sicariato o la extorsión. A ver, la extorsión es bastante territorial, en gran medida. Se basa en el método clásico de las mafias italianas desde Control de zonas. desde que existen. Protección y extorsión. Te protejo, entre comillas, y no te... Y es muy territorial. El domingo pasado salió en Panorama un caso muy revelador de un hombre que dice, este es mi territorio, ustedes están haciendo un camino en mi territorio, yo tengo que poner trabajadores, y además, ¿cómo es? No, ese también territorial, lo que son las herramientas, a ver, las herramientas de las organizaciones, de este tipo de organizaciones criminales, violencia, la necesaria, la que requieras, corrupción, penetración del Estado, lavado de activos, me parece que son tres de los elementos centrales para poder entender por qué funcionan y cómo funcionan. Esta estructura está formando un tejido social en expansión y además un tejido con expresión territorial. Donde hay muchos vínculos entre, a ver, si tú pones un triángulo, informalidad, criminalidad, ilegalidad, hay trabases. Hay trabases. Hay trabases. Ese es mi punto. Hay trabases. Es entonces imposible, Carlos, es una pregunta, tratar de seguirse representando la informalidad como un espacio acotado que disputa con la formalidad. ¿Es así? ¿Estamos hablando de una digamos, integrada sobre esto? Fluye mucho de un lado para otro, características diferentes, por supuesto. Pero, por ejemplo, vía el lavado de activos, sectores ilegales que vienen con esas prácticas hacen actividades legales. Gente que está en el mundo legal se beneficia de distintas maneras de esas actividades criminales. Cuando hay crisis económica de la economía legal pasa muchas, como en la COVID, pasa gente mucho al informal y eventualmente a las economías criminales. Territorios y violencia. Ricardo Valdés nos dijo esto. Realmente hemos tratado de manejarnos en un ambiente territorial, pero algo que ya ha trascendido el mundo actual, la territorialidad que sigue siendo muy importante, le ha dejado paso también a la virtualidad. Y en ese sentido hay también un gran negocio armado con todo lo que son imágenes de explotación sexual. La pornografía, digamos, infantil, como se le conocía antiguamente, ha crecido muchísimo. Hay un mercado muy grande a nivel internacional y es reconocido Perú como uno de sus principales proveedores de imágenes. Ahí también adelantamos y aventuramos una hipótesis de cómo el COVID había multiplicado este aspecto porque de la noche a la mañana miles de jóvenes se vieron involucrados con el Internet para poder seguir adelante con sus estudios y muchas familias tuvieron que adquirir un teléfono inteligente para también poder seguir las clases. Y desde ahí es que se ha producido un incremento, tanto en las denuncias, un incremento también en la amenaza, que nosotros hemos testeado, está documentado en el libro, con diversas estadísticas y encuestas hechas obviamente a nivel nacional a lo largo de varios años. Eso abre también otro escenario, como digo, es extraterritorial, porque ya nos empezamos a manejar en el mundo virtual y las cifras son muy grandes y muy difíciles de calcular. Hemos tenido cosas nuevas, no están en el libro explicadas, son materia de otras investigaciones que estamos haciendo actualmente, apoyados con el sector financiero en unos casos, para tratar de hacerle el seguimiento al dinero, pero hemos visto también cómo se ha interrelacionado la explotación sexual
digamos, territorialmente hablando, con la explotación sexual virtual. Me explico mejor, es decir, hay explotación sexual de menores que ocurre en, digamos, hoteles, en donde las chicas son invitadas a través de Facebook e intercambian, por ejemplo, el dinero vía una suerte de crédito que reciben de una persona que la va a ayudar económicamente. Hemos logrado monitorear varios de estos avisos en Facebook y hemos encontrado también evidencias de que son las formas de captación nuevas que se están produciendo en el mundo real. ¿Qué ocurre? Cuando se produce el encuentro sexual, esté filmado, y al ser filmado es subido a la Deep o a la Dark Web y es vendido. Y eso es muy difícil de bajar. Eso en realidad, ese material va a generar dinero de una manera inacabable. O sea, eso hasta que finalmente deje de gustar, pero va a seguir dando dinero. Entonces, este es un poco el escenario que estamos viviendo ahora, tanto en el territorial y en esta simbiosis o en esta conexión que hay con las diferentes economías criminales, y en este caso también, por ejemplo, con la extorsión. Regreso un poco al tema del ejemplo territorial. Lo que hemos también encontrado, y esto es lo que estamos ahorita investigando, es hay obviamente gente dedicada a la extorsión que ya no solamente extorsiona los pequeños negocios, sino también extorsiona a los migrantes, a los que a su vez han llegado de manera informal al país y que están siendo explotados sexualmente en la calle. Estas personas también tienen que pagar cupos para poder seguir, digamos, en su actividad. Y bueno, todo se entremezcla, todo se correlaciona. Tenemos una suerte de conexión con sicariato, con extorsión, con explotación sexual, con trabajo forzoso, con piratería, con minería ilegal, con narcotráfico, inclusive hasta con el contrabando también hemos encontrado algunas conexiones al respecto. A ver, creo que un territorio muy interesante para ser estudiado es Madre de Dios, para poner un ejemplo, ¿no? En Madre de Dios, primero hay obviamente conexiones con un territorio dado en donde se entra para buscar el mineral, pero para buscar el mineral tienes que hacer todo un proceso de apropiación del territorio, de apropiación de ese terreno, y eso sigue diversas variables, desde la amenaza a los propietarios o poseedores del territorio o del terreno, o simplemente la apropiación sin más del lugar, y eso se conecta de inmediato con el negocio de la tala, porque necesitan quitar la vegetación del lugar y a su vez sacar algo de fondos, sobre todo si es una zona rica en plantaciones de madera como Chihuahuaco, por ejemplo, que es muy solicitada para parquet y estas cosas, ¿no? Entonces, una vez que tienes aquí ya de alguna forma, hay corrupción de por medio de funcionarios, hay obviamente apropiación de un terreno, hay amenazas para apropiarse de él, hay muerte, hay muchos que han sido ejecutados a lo largo de los años que hemos hecho este libro, de la primera y la segunda edición. Hay un caso narrado ahí con estos varios guardianes de los bosques que han sido asesinados, ¿no? Sin más, o sea, los eliminaron. Y luego, cuando ya se empieza la producción de oro y en cursos de agua, lo que está tipificado sin más como minería ilegal, el proceso de comercialización también sigue diversas rutas, pero hay también todo un esquema y una estructura de vigilancia privada, que es ya mencionada. Ahí ya está un reportero, Manuel Cayo Quispe, a quien entrevistamos, que nos habla de los guardianes de la trocha. Y estos guardianes de la trocha también tienen que estar relacionados con el Comando Vermelo, por ejemplo, de Brasil. Ellos desaparecen a quien se opone a la actividad minera y desaparecen a quien osa robar el oro ilegal. Dan protección también a los propios mineros. Entonces se crea una lógica de desaparición y muerte asociada al negocio, y eso está documentado por los propios estudios que ha hecho Manuel Cayo Quispe, que tuvo que dejar Madre de Dios ahora con los últimos problemas
porque lo amenazaron directamente y fueron hacia su domicilio. Entonces, y con esta rápida pincelada, poniéndote como tema Madre de Dios, que además, cuando empezamos la primera edición, conversamos con el gobierno regional, y cuando terminamos la segunda edición ya no había gobernador regional, precisamente porque estaban involucrados en los temas de Tala, y la DIVIAC había puesto sobre el gobernador la puntería y logró fugar. Hasta ahora sigue fugado el ex gobernador regional de Madre de Dios. En fin, con ello, simplemente con este ejemplo, veo que puede resumir esto que me estabas preguntando, ¿no? De qué manera la violencia, asociada además con la muerte, está relacionada con este tipo de estructura criminal. Los fondos generados por las economías ilegales son fondos de origen clandestino, fondos destinados a ser lavados. Conversamos sobre esto también con Dante Vera, que agregó lo siguiente. En el caso del oro ilegal, a través de una serie de mecanismos, de medios, jugando entre lo formal, lo informal y lo ilegal, termina en dos cuestiones. Una primera, un contrabando de este mineral de oro, vamos a llamarle sucio. Y en segundo lugar, las utilidades de ese comercio terminan siendo dinero ilícito. Y ahí se abre todo el proceso de lavado de activos para incorporar ese dinero sucio a la economía formal a través de una serie de mecanismos, desde el contrabandista o desde el que cambia los dólares en la frontera hasta offshore y paraísos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, todas estas economías tienen esa característica, que terminan en un comercio ilícito y terminan en lavado de activos. Cuando se hace un estudio sobre la economía nacional y se separa como si fueran compartimentos estancos, la economía formal y la economía informal, creo que conduce a un error. Este amigo Durán, que falleció hace poco, hizo varios estudios en cómo se traslapan economías diversas en la que los actores económicos juegan, algunos con absoluta legalidad, otros con mayormente legalidad, pero también con ciertos trabajos informales, y otros incluso con formalidad y se van hasta la ilegalidad. Es de ida y vuelta, porque los que producen también el oro ilegal lo hacen a través de mecanismos puramente ilegales, como por ejemplo los mineros que extraen oro en las áreas nacionales protegidas. No, esa es una extracción ilegal. Pero ¿dónde formalizan ese oro ilegal? En las plantas de procesamiento, que pueden ser muy formales, pero por una serie de cuestiones que van desde la corrupción, el compadrazgo, la amistad, o que están enganchados a este tipo de avíos o de préstamos adelantados, terminan lavando el oro, ¿no? Y lo pasan como oro procesado con una serie de papeles fraudulentos, y ahí se limpia ese oro y por lo tanto también ahí se genera el dinero ilícito. Esto ocurre también en otras actividades del narcotráfico, por ejemplo, o la tala de madera, es el mismo mecanismo. Entonces, en conclusión, se traslapan las economías y todo esto es posible por esta corrupción transversal que existe, esta naturalización de la corrupción, y por el control creciente que van teniendo estas economías de las autoridades, pero también de la población, para el silencio o para que trabajen para ellos, y también de los territorios. Esas son las características de estas economías ilegales. Economías ilegales. Como han visto en esta entrega, un sector complejo que está atravesando el país, que está poblando nuestras relaciones sociales de espacios perversos, de opresión, de intercambio por dinero, de explotación, de desconocimiento de los derechos de hombres y mujeres que se ven sometidos a las condiciones que imponen estas prácticas. Hemos presentado en Conversaciones desde la Coyuntura el contenido de este trabajo
suscrito por Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera. Muchas gracias.